¿sí? Después lo dejamos subido en el aula, ¿sí? Este, para que el que no pudo estar, aunque sea, no se lo pierda. La primera cosa que quiero decirles, bueno, es agradecerles y reconocerles el que estén acá, sabiendo que este tipo de actividades no son obligatorias, sino que son, por supuesto, voluntarias y que ustedes estén acá, destinar este tiempo para mí es muy importante, es muy valioso y lo reconozco, lo felicito por hacer el esfuerzo, entendiendo que, bueno, no todos pueden, pero sí creo que es sumamente importante tener este tipo de encuentros. Y antes de arrancar con los temas, nada, les cuento el por qué, ¿no? O algunos porqués, digamos. Eh, no sé si saben, ha habido finales, por ejemplo, ¿no? Es un elemento que me dispara este comentario, digamos. Hubo finales exámenes finales en llamada hora de marzo, entre ellos el de esta materia. Me tocó hacer el modelo de examen y corregir a mí este examen. Y lamentablemente he visto errores conceptuales muy graves, ¿sí? Este, que entiendo es, quiero creer, que es producto de esto, ¿no? De que eh, no quedaron claros algunos conceptos básicos, iniciales, fundamentales, y que después eso se traslada, y en el final es donde aparece cuando se ve la dificultad de resolver. Entiendo que, o me sorprende que un estudiante llegue a rendir un final, es decir, aprobó las instancias de la cursada, tampoco, digamos, desconozco que eh, hay gente que eh, encara el estudio como yo por lo menos creo que debe ser, digamos, de forma responsable, hace el esfuerzo, resuelve los exámenes, las evaluaciones de forma individual, ¿no? Y habrá otros que recurren a otras herramientas, a otros recursos, a ayuda. Bueno, eso implicará que apruebe la cursada, pero en el final después aparecen. Y la idea es que esto no ocurra, que ustedes lleguen lo mejor preparados al final y que no perdamos la oportunidad de revisar y conversar todas las dudas que surjan, especialmente estas de ahora, de estas clases, que son las principales. Así que nada, de vuelta, los felicito, les agradezco de estar acá y esperemos que esto lo puedan aprovechar y que les quede, digamos, ¿no? Eh, bueno, comentario, digamos, al margen, lo dije varias veces, está reforzado en un aviso de bienvenida, pero lo digo una vez más, la carpeta de trabajo es la que está digitalizada en el repositorio, que le llama Introducción a la Contabilidad, no contabilidad básica, que es de Walter Chiquer, que es un material complementario, que en nuestro caso no le vamos a dar mucho uso por ahora, pero la carpeta es la que está en el repositorio con el link que yo mandé en el aviso de inicio del curso. Dicho esto, vamos a los temas que venimos desarrollando y que creo que son importantes a abordar y, y encarar ahora. Eh, Primera cuestión, nosotros venimos viendo qué es la contabilidad, ¿sí? Cuáles son los objetivos o para qué sirve esa contabilidad, ¿sí? Cuál es el sentido que tiene la contabilidad, este, qué es la información contable, o sea, cuál es el objetivo de la información contable, para qué sirve la información contable, y además de eso, o vinculado a eso, empezamos a incorporar algunos conceptos que tienen que ver con eh, la noción de ente o de entidad, ¿sí? O de sujeto eh, de la contabilidad, ¿sí? Pueden ser las empresas, pero no solo empresas con fines de lucro, sino que hay distintos tipos. ¿Y por qué es importante este concepto? Primero, entenderlo, por lo menos tenerlo claro. Primero porque es un sujeto diferente de de sus propietarios. Entonces no hay que confundir a veces, es muy común confundir a la empresa
con los dueños de esa empresa. ¿Sí? Tienen objetivos distintos, eh, características diferentes, responsabilidades diferentes, en particular en lo que tiene que ver con el patrimonio o con el conjunto de bienes, digamos, ¿no? Inicialmente son los propietarios, los socios, los fundadores, quien inyectan capital, digamos, ¿no? O aportan dinero y bienes para que esa empresa surja, se desarrolle, pero una vez que eso ocurre, esos bienes pasan a ser parte o formar o son propiedad de la empresa, ya no de los socios. Los socios lo que tienen ahí, a partir de que entregan esos bienes, ya de dinero o bienes en especie, lo que pasan a tener es un derecho frente a la sociedad, ¿no? Y la sociedad tiene lo que se llama capital social, ¿sí? Que lo que representa es el conjunto de bienes, derechos que posee la sociedad, en principio son los mismos que los aportes, los socios, perdón, aportan, pero luego surgen a partir de los propios recursos que genera esa organización, o de nuevos aportes de nuevos socios. Pero una cosa es lo que tienen los socios y otra cosa es lo que tiene la empresa. ¿Sí? Son sujetos distintos, claramente identificados, entonces no hay que confundir cuando un socio hace un aporte, eh, ¿qué, qué es eso? ¿A qué cuenta contable va a parar? Después vamos a ver qué son las cuentas contables y demás, pero tener claro esa distinción, ¿no? Está bien, Florencia, no hay problema. Entonces, primera cuestión es esa, entender, bueno, ¿qué, qué es un ente? ¿No? Una organización, o una entidad. La otra cosa es entender que esas entidades o esos entes realizan actividades, o sea, se generan, se conforma una empresa, una organización con un objetivo. Y ese objetivo, si es comercial la empresa, es vender, producir, fabricar o prestar algún servicio, ¿no? Entonces, dentro de ese ciclo o este proceso productivo operativo, aparecen distintas situaciones, ¿no? La compra de materias primas, la venta, el pago de esas materias primas, la, la- la cobranza de las ventas, que son este, hechos que a veces no están este, o no se presentan en el mismo momento. O sea, yo compro materias primas, puede ser que las pague en el momento, las pague más adelante, ¿sí? O compro insumos para vender, compro y vendo, digamos. Entonces compro un bien, lo pongo en venta, o sea, entre que lo compre y lo pongo en venta, posiblemente lo pague o no lo pague. Cuando lo vendo, cobraré, puede ser que lo cobre enseguida o no lo cobre enseguida, porque vendo a plazo. Entonces, fíjense que hay una cuestión de ciclo operativo, ¿sí? De lo que hago, ¿no? Compro, vendo, cobro, pago, digamos, o pago, compro, y así empieza a girar la rueda. Ahora, la otra cuestión, la otra forma de ver eso es a través de cómo se mueven los fondos. Entonces, esto que decía yo, para vender tengo que haber comprado antes, ¿sí? Bienes, materias primas. Entonces, cuando compro hay una salida de dinero. Cuando vendo hay un ingreso de dinero. Ese ingreso de dinero tiene que soportar la salida de dinero, el pago de los costos, salarios, materias primas, todo lo que implique llevar a cabo. Entonces, ahí aparece también, ¿no?, una mirada financiera, ¿sí?, de la vida o del ciclo de vida de las empresas. ¿Sí? Eh, ¿qué se suele decir? Digamos, que el origen de los fondos, ¿sí?, sostienen, o deberían ser equivalentes de mínima al menos, al uso que le doy de esos fondos. ¿Sí? Yo con lo que tengo que poder dedicarme a lo que me dedico, que en este caso podría ser vender o producir algo. ¿Sí? Y por encima de eso tener una rentabilidad, pero de mínima, eso. También podría decir uno que
la estructura económica, o sea, el conjunto de bienes, ¿sí? Este, de bienes y servicios, todo lo que yo produzco, está sostenida por mi estructura financiera, es decir, el flujo de fondos, o sea, el origen y utilización de esos fondos, sostienen a la actividad comercial, a lo que me dedico. Bien. Ahora, vinculado a eso, estamos hablando del conjunto de bienes, ¿sí? Dijimos que cuando compramos materias primas yo puedo comprar de contado o a plazo, ¿sí? Que cuando vendo también puedo vender de contado o vender a plazo, financiado. No sé, una compra con tarjeta en cuotas es una venta financiada, más allá que tal vez el banco a mí me la pague toda junta, podría ser que no, me la pagara de forma escalonada, un crédito personal, el cliente me va a ir pagando la cuota todos los meses. Entonces ahí aparecen conceptos contables que tienen que ver con esta forma de llamar a las cosas o de reconocerlas de un punto de vista más coloquial. Contablemente vamos a decir que existe lo que es el activo, ¿sí? O la estructura económica, que no más ni menos que el conjunto de bienes y derechos que yo tengo. O sea, es todos los bienes, ¿sí? Ya sea equipamiento, muebles y útiles, los rodados, los inmuebles que tuviera, el dinero en efectivo, el dinero en la cuenta bancaria, todos los bienes tangibles o que se pueden tocar, que el dinero, el auto, el edificio, los muebles, las maquinarias, las mercaderías, todo eso es el activo, pero también el activo lo conforman los derechos. ¿Qué es eso? Lo que yo o lo que otro me debe a mí. Entonces ahí aparecen estas ventas que hago a plazo, no es más ni menos que un compromiso de pago que tiene un tercero para conmigo. Eso para mí es un derecho a cobrar y eso también forma parte del activo. Entonces son los bienes y derechos que tengo sobre terceros. En contrapartida, el pasivo es lo contrario, es decir, es lo que yo debo, ¿sí? Lo que le debo a los demás, ¿sí? Impuestos hasta que los pago, los sueldos que todavía no pagué, las deudas que contraje por comprar algo, todo eso que yo le debo a otro es el pasivo. Yo tengo que ser capaz de, con lo que tengo, soportar lo que debo, si no, soy insolvente. De mínima, se dice que esa estructura económica, el activo, tiene que sostener a la estructura financiera o ese pasivo con lo que yo me financio. ¿Sí? También se dice que ese activo, que ese conjunto de bienes, ¿quién lo aportó? ¿O quién lo aporta? ¿O a qué es igual? Es igual a las deudas que tengo, porque en realidad yo me endeudé para comprar cosas que tengo, o a lo que aportan los socios. O sea, ¿cómo conformo mi activo? Inicialmente con lo que aportan los socios y luego con lo que me voy financiando. ¿Bien? O lo que debo hasta que lo pago. Entonces, ese es un poco el esquema, ¿no? Que el activo termina siendo igual al pasivo. Eso es lo que se llama la igualdad contable básica, ¿no es cierto? Activo igual al pasivo. En realidad es pasivo un patrimonio neto, que es este aporte de los socios. Entonces, ahí empezamos a abrir un poquito más. Entonces, vamos a decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. O sea, lo que me deben más lo que aportaron los socios. Bien. Dicho esto, ¿no? Eh, ahí, de vuelta, no hay que confundir patrimonio con patrimonio neto. Cuando habla de patrimonio, en general se refiere al conjunto de bienes. Cuando habla de patrimonio a secas, en realidad se refiere al activo. Nosotros no vamos a patrimonio en esos términos, pero es común que puedan escuchar a veces que cuál es el patrimonio de alguien, y el patrimonio de alguien será el conjunto de activos, mientras que el patrimonio neto será la, solo la parte que le corresponde a los socios. Es decir, si yo con los activos que tengo cancelo todas las deudas que tengo, me va a quedar algo, si me queda, y eso que me queda en realidad es lo que se reparten los socios. Supongamos el caso de una disolución, la empresa cierra, cerramos el negocio, decidimos no continuar, ¿qué haría cualquiera? Dice, bueno, vendamos lo que tenemos, los muebles, las mercaderías, vendamos todo, cobremos todas las deudas que tienen otros con nosotros, y con eso paguemos las deudas, los sueldos que debemos, lo que fuere, y va a sobrar algo, si sobra.
¿Eso se sobra qué es? Es lo que se van a repartir los socios después de que la empresa no siga más. Por eso se dice que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo, ¿no? Es la parte que le queda a los dueños. ¿Bien? Ahora, uno, de vuelta, yo quiero crear, armar un negocio, y entonces yo podría decir, bueno, este, hay dos socios que aportan 10.000 pesos cada uno, un poco el ejemplo de la clase 2. Entonces la sociedad, ¿cómo se va a formar? Con un activo de 20.000 pesos, o sea, 10.000 pesos que aportó cada socio, en efectivo en este caso, supongamos. Y del otro lado de la igualdad, ¿qué va a aparecer? Un patrimonio neto de 20.000. Ahora, inicialmente, como eso es un compromiso que yo tengo para con mis socios, lo primero que asumiré es un pasivo, ¿sí? Ahora, en el caso que esos recursos, ¿sí?, los aportasen los socios, podría ser que esos 10.000 pesos o 20.000 pesos se los pedimos al banco. Vamos a pedir un crédito al banco, el banco nos da 20.000 pesos, entonces tenemos 20.000 pesos en el activo y 20.000 pesos en el pasivo. No tendríamos patrimonio neto, por esto que dijimos. Si yo con esos 20.000 cancelo el crédito, me quedo en cero. Ahora, si eso lo aportan los socios, como decíamos antes, ahí lo que va a aparecer es que el activo de 20.000 pesos está compensado con el patrimonio neto de 20.000 pesos. Y no tendremos ningún pasivo, porque hasta ahora no le debemos nada a nadie. Con lo cual, tendremos ahí un activo de 20.000 igual a un patrimonio neto de 20.000. O lo que es igual es pasivo cero más 20.000 de patrimonio neto. La igualdad se sigue manteniendo. ¿Sí? El activo, dijimos, está digamos, definido por la resolución técnica 16. Empiecen a familiarizarse con son las resoluciones técnicas, son conjunto de normas contables que definen o regulan un conjunto de situaciones o de hechos económicos con impacto en la contabilidad. Entonces, en particular, hay una RT en la resolución técnica que lo que hace es definir al pasivo, al activo, al patrimonio neto, ¿no?, que es la 16. La RT16 dice esto mismo, ¿no?, que el activo es el conjunto de bienes, ¿sí? Ahora, también nos dice que hay dos tipos de activos, o los podemos clasificar en dos tipos, corrientes y no corrientes, en función de qué tan rápido los puedo convertir en dinero. Entonces, si yo supongo que tengo un edificio, un local comercial propio, como empresa, bueno, no sé qué tan rápido lo podría vender. Puede ser que lo venda en meses o puede ser que me lleve años venderlo, porque, por lo que fuera, por la situación del mercado, por el costo. Y como además no es algo que yo use para ganar dinero, sino que es un edificio donde yo trabajo, donde desempeño mi actividad, no busco lucrar con eso, tener un beneficio, se entiende que eso es algo que yo voy a mantener en el tiempo, que no decido ganar plata con eso. Lo tengo porque necesito tenerlo. Lo mismo que un camión para repartir. Yo compro el camión para repartir, para repartir. Pienso tenerlo todo el tiempo que pueda porque con eso hago el reparto. No quiero ganar plata de la compra-venta, si no sería una agencia de autos. Entonces, ese sería el activo no corriente, es decir, aquel que no puedo o no quiero hacerlo efectivo, líquido, se llama, en un plazo menor a un año o 12 meses, un ejercicio económico. Lo mismo con las deudas. Hay deudas de corto plazo y hay deudas de más largo plazo. ¿Sí? Un crédito hipotecario claramente se piensa 10, 20, 15, hasta 30 años, por lo cual será una deuda de largo plazo. Los sueldos son deudas de corto plazo, yo pago sueldo todos los meses. Entonces, conceptualmente es una deuda que tengo con mi empleado todos los meses. Entonces será una deuda de corto plazo, o un pagaré a 90 días de corto plazo. ¿Bien? Así que un poco ahí la RT define qué es activo y qué es pasivo y además los clasifica a los dos en corrientes y no corrientes. Dijimos, ¿no?, que el activo es igual en principio al pasivo y si hubiera al patrimonio neto, es decir, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, que después, aplicando, digamos,
pasaje de términos matemática de primario y secundario, no podríamos decir que el patrimonio neto es el activo menos el pasivo, es decir, esta que decía, la parte del activo que le queda a los socios, ¿sí? O que el pasivo, ¿sí? Surge, ¿sí? De restarle el patrimonio neto, eh, restarle, perdón, al activo la parte de los socios, que me va a quedar lo que le debo a otro. O sea, que haciendo pasaje de términos yo podría decir a que es equivalente una cosa a la otra. La otra cosa, empezando a desglosar un poco las cosas, es ver qué es el patrimonio neto. Entonces dijimos, el patrimonio neto está conformado por la capital o el aporte de los socios inicial o los aportes sucesivos, más los resultados que se van generando, ¿no? Mientras yo no reparta esa ganancia entre los socios, bueno, ese resultado, esa ganancia que no repartí, forma parte del capital, hasta que vea qué haga. Tal vez lo que decido es comprar un nuevo edificio, comprar más mercaderías. Entonces lo convierto en activo. Pero mientras tanto es un resultado que no se asignó, ¿sí? Pueden ser resultados de ejercicios anteriores, años anteriores, o del ejercicio que estamos mirando, digamos, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver que el activo es igual al pasivo más el capital, los resultados sin distribuir. Entonces empezamos a ampliar un poco, ¿sí? El concepto de patrimonio neto. ¿Bien? La otra cuestión, a ver, primero, hasta acá, duda, consulta, algo que haya que reforzar. ¿Estamos hasta acá? ¿Seguimos? Vamos. La otra cuestión importante tiene que ver con entender qué es un hecho contable como tal, ¿no? No todo es un hecho contable, ¿no? Si mañana a mí, yo tengo una empresa y me entero que, este, eh, a ver, vamos a poner estos términos. Me entero que en China aumentó el precio este, del acero o de la soja. Yo podría decir en principio que eso para mí no es un hecho contable. Es un hecho de la realidad que tiene un impacto económico, pero que a mí no me afecta. Con lo cual no es un hecho contable en sí. Para mí no es. ¿Sí? Es un hecho contable todo aquello que produzca algún tipo de variación en mi patrimonio, que a mí me afecte patrimonialmente, ¿sí? O que me pueda afectar. ¿Por qué es importante entender esto? Primero para saber qué cosas se registran y qué no, ¿no? Si a mí me dicen, me avisó mi abogado que es muy posible que el año que viene yo cobre un juicio contra un proveedor. Bueno, yo con eso la verdad que no puedo hacer mucho, no lo puedo cuantificar porque no sé cuánto va a ser, no sé si realmente va a ocurrir. Digo, es un hecho económico, de la realidad, que me va a afectar, pero hoy no tiene efecto, no tiene consecuencias, no lo puedo mensurar ni determinar, no será un hecho contable, no tiene impacto, no varía, no modifica mi patrimonio. ¿Sí? Entonces, la primera cosa es esto, entender que no todo hecho económico es un hecho contable. Que el hecho económico o hecho contable es cualquier evento, ¿sí? Que modifique, que pueda modificar ese patrimonio. ¿Sí? Ahora aparecen, o tenemos que decir que ese tipo de variaciones no son todas del mismo tenor, no todas tienen el mismo impacto, no todas significan lo mismo, o no todas producen el mismo efecto. Ahí aparecen entonces variaciones modificativas, ¿sí? O cuantitativas, esto que afectan en cantidad el patrimonio, y variaciones permutativas, ¿sí? O cualitativas, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿No? Este, que eh, si yo, supongamos, un hecho contable podría ser que yo compro mercaderías, ¿no? Tiene un efecto, voy a incorporar mercaderías en mi patrimonio, algo va a cambiar en mi estructura, ¿no? Van a aparecer bienes, entonces aparece una variación. Ahora,
resulta que esas mercaderías que compro las voy a pagar en efectivo. Entonces, fíjense que si bien incorporo este, mercaderías, varía la estructura del patrimonio, aparece un elemento nuevo. Por otro lado, hay una disminución de mi cuenta bancaria o de mi cantidad de pesos que tengo en la caja. En la misma proporción, digamos, compro 10 lapiceras a 10 pesos cada una, serán 100 pesos, incorporo lapiceras con un valor de 100 pesos, pago con 100 pesos en efectivo, con lo cual lo que estoy haciendo es cambiando un tipo de activo por otro, ¿no? Entró un elemento que son lapiceras, que es un activo, un bien, y se reduce otro bien, otro activo, en el mismo valor. Con lo cual hay una variación, pero en términos cualitativos, ¿no? De concepto, de elemento. Pero sigo teniendo la misma plata, sigo teniendo el mismo patrimonio, el mismo activo. Lo mismo si compro mercaderías y lo que entrego es un pagaré. ¿Qué pasó ahí? Incorporé activo, o sea, sube mi activo, pero también sube mi pasivo, con lo cual la ecuación, activo igual a pasivo, sigue siendo el mismo resultado. O sea, las dos se incrementaron en la misma proporción. Entonces se dice que es una variación cualitativa, solo cambia el concepto, pero no las cantidades. Siguen siendo 100 pesos de un lado y 100 pesos del otro. Ahora, aparecen otro tipo de variaciones que son las modificativas o cuantitativas, donde ahí ya sí aparece un elemento más, que es que el patrimonio varía no solo no, puede ser que varíe en su composición cualitativa, pero sí varía en su composición cuantitativa. ¿Qué es, por ejemplo? Supongamos que yo vendo un artículo que tengo en stock. Contablemente lo voy a registrar como una venta. Una venta es una ganancia, un ingreso, una cuenta de resultado. O sea, tengo más plata que antes, ¿sí? Porque voy a reflejar ahí el, el ingreso de dinero, ¿sí? Voy a reflejar la venta como resultado negativo y tendré que reflejar el costo de eso, cuánto me costó en su momento. Ahora, entre el costo y la venta, tendré una ganancia, seguramente, una rentabilidad. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahora tengo más plata que antes. O sea, si tenía 100 pesos y eso que tenía en 100 lo vendo en 120, gané 20 pesos, con lo cual ahora tengo 120 en el patrimonio. Entonces, el cambio es cualitativo, tengo más plata que antes. No tengo la misma plata distribuida en distintos bienes, sino que son los mismos bienes, o vendí un bien, pero en más plata de lo que lo había comprado o lo había producido. Con lo cual el cambio ahí es este, cuantitativo, tengo más plata que antes. Fíjense que en general, no caigan en esta simplificación porque pueden caer en un error, pero ayuda el concepto. Cuando hay en el hecho contable aparece ahí una venta, un costo, una pérdida, o sea, una cuenta de resultados, en general nos estamos enfrentando a una variación patrimonial modificativa, porque una pérdida o una ganancia modifica el patrimonio en cantidad. Entonces, cada vez que haya una cuenta contable de resultados en el medio, la variación seguramente sea modificativa. No siempre, porque vamos a ver que hay otro tipo de variación, que es la mixta, la que combina las dos, donde yo compré algo, lo pago con dinero, con lo cual en principio compré por 1000, pagué 1000. Ahora, pero pasa que yo la mercadería la tenía valorada en 1000 pesos, ¿no? O yo tenía 1000 pesos en efectivo, la compro en 1000, cuando la vendo en 1200. Con lo cual, lo que había comprado en 1000 lo vendí en 1200. Entonces ahí aparece una variación. O sea, dejo de tener las mercaderías porque las vendí, pero a un precio distinto del que las compré. Con lo cual aparece una doble modificación. Por un lado, deja de haber una cuenta contable
que es la cuenta de mercaderías, por ejemplo, desaparece porque vendí todas mis mercaderías, pero como las vendí a un precio distinto que lo compré, tengo una ganancia. Entonces aparecen las dos variaciones, modificativa y permutativa. Se llama una variación mixta, ¿sí? Porque varía en los dos sentidos. ¿Bien? En la clase material de clase 2 hay ejemplos. El material que tienen para leer también aporta otros ejemplos. Creo que son bastante claros. En todo caso, si les parece y quedan dudas después del repaso de esto, la podemos seguir por el foro, ¿sí? De consultas, así va quedando registro de esto también. Ahora, otro tema que es importante empezar a comprender y a familiarizarnos ahora es el tema de las cuentas contables. Nosotros dijimos que la contabilidad es un sistema de información, ¿sí? Que decodifica un montón de datos que aparecen en la realidad económica, ¿no? De las empresas o de los entes, de las organizaciones, y que a partir de una codificación, ¿no? Un ordenamiento, genera una información ordenada, uniforme, que va a permitir tomar decisiones. La cuenta es como el elemento principal de ese lenguaje contable, ¿no? Nosotros estamos generando información en un lenguaje particular, que es el lenguaje contable. ¿Dónde nos paramos? En el uso de las cuentas. ¿La cuenta qué es? Es la forma en la cual nosotros denominamos un conjunto de hechos económicos contables o variaciones que tienen el mismo carácter, las mismas características. Entonces, si yo digo, bueno, todo lo que tiene que ver con dinero efectivo, ¿no? El dinero efectivo yo lo expreso a través de las cuentas de disponibilidades, me permite saber que cada vez que yo opere con dinero, tengo que utilizar la cuenta de disponibilidades. Y cuando mire la cuenta de disponibilidades, sabré cuánto dinero tengo en mi poder, porque haciendo un arqueo de eso, podré saber cuánto tengo, ¿no? Entonces, en términos de proceso contable, uno podría decir que la cuenta contable es el eslabón que une el hecho económico con el proceso de registración. ¿Sí? Yo registro un hecho económico a través de las cuentas. ¿Sí? Vamos a ver ahí que hay distintas cuentas, que las cuentas contables, hay algunas, digamos, algunas convenciones, algunos usos y costumbres, pero que cada organización genera su propio plan de cuentas, su manual de cuentas, en función de lo que necesita. Y lo importante es que siempre respete su uso. Es decir, si yo uso la cuenta de disponibilidades para registrar los movimientos de efectivo, siempre tengo que usar eso. No puedo usar un día disponibilidades, otro día una cuenta que diga dinero efectivo, otro día la cuenta caja, otro día la cuenta pesos en caja. No sé, no puedo usar distintas cuentas para reflejar el mismo hecho, o el mismo tipo o conjunto de hechos, porque si no, me va a ser difícil interpretar esa información. Pero primero es definir lo que se llama el plan de cuentas, es decir, el conjunto de cuentas con el que voy a trabajar, ¿sí? Y llevar a cabo eso, ¿sí? La cuenta en general tiene un título o un nombre. Generalmente los sistemas, hoy como es toda la contabilidad hoy está tecnologizada y sistematizada, generalmente está asociada a algún código que permita reconocerla más rápido por ese código, más allá del nombre. Se le agrega una fecha de cuándo se utilizó esa cuenta en la registración, un detalle o una breve descripción de qué significa, ¿sí? O qué refleja. La cuenta ventas, lo que reflejará son las transacciones comerciales que tienen que ver con de vuelta, valga la redundancia, venta o transmisión de bienes y servicios. Cuando aumenta o cuando se disminuye, es decir, la cuenta de disponibilidades aumenta cuando cobro dinero en efectivo y disminuye cuando pago en efectivo, por ejemplo. ¿Y qué saldo tiene? ¿Sí? ¿Cuánto tengo en esa cuenta? También el material, no lo vamos a tener acá, pero muestra cómo se grafica una cuenta, cómo se escribe, cómo se presenta una cuenta. Si bien hoy las cuentas contables, o uno
las va a visualizar en un sistema, este, conceptualmente la podría dibujar, ¿no? Como una serie de columnas y filas, pero después claramente los sistemas las muestran de una forma un poco, no un poco, bastante más este, compleja o por lo menos este, bajo una- un estilo, ¿no? Visualmente en función del uso de esos sistemas, ¿no? Ahora, las cuentas se pueden clasificar de varias formas. La más utilizada, digo, la que más nos va a quedar todo el tiempo resonando es función de su naturaleza, ¿no? La de cuentas patrimoniales, que esto que decimos, activo pasivo, patrimonio neto, la cuenta de resultado, esto que decíamos, ventas, costos, intereses, ¿sí? Eh, juicios pagados, todo lo que refleje un resultado. Y hay cuentas de ajuste o de orden que tienen que ver con la necesidad a veces de hacer alguna corrección o alguna, para que redundancia, un ajuste este, sobre alguna cuenta anterior. Por ejemplo, hay una cuenta que se ajusta a resultados de ejercicios anteriores, lo que ajusta es un resultado que ya se materializó en un balance anterior, por ejemplo. Y hay cuentas de orden que lo que reflejan es que yo tengo algo, pero en realidad lo tengo que no es mío. Que lo tengo, pero en realidad es de otro. Me lo dejó a mí, por ejemplo, para vender. Pasa, por ejemplo, con los intermediarios, los comisionistas. ¿No sé? ¿No? No sé, una agencia de auto tiene autos de sus clientes para vender, entonces no son suyos. Pero refleja que tiene autos que son propiedad de terceros. ¿Sí? También se pueden clasificar por el saldo, ¿sí? Entre acumulativas, ¿m? Simples, sintéticas. Aparece este día que ya recién comentaba, esto de vincular las cuentas del plan y manual de cuentas. El plan dijimos que es el listado de cuentas con el que yo voy a trabajar, y lo defino. Eventualmente lo podría ya modificar. Lo ideal es que se modifique lo menos posible, que se use ese plan y que ese plan contenga todas las posibilidades de operaciones que a mí me parezca necesitar. Y que por otro lado existe otro documento, otro recurso, que es el manual de cuentas, asociado a ese plan de cuentas. Y el manual lo que dice básicamente es en qué caso se usa la cuenta y para qué. Es como la explicación, por eso se llama manual, de cuándo yo tendría que usar la cuenta de disponibilidades, por ejemplo, en qué situaciones, de qué forma, cuándo se acredita, cuándo aumenta y cuándo disminuye, esto que decíamos un poco hoy. Entonces, el manual viene a apoyar o complementar la idea de plan de cuentas. ¿Sí? A ver, visto esto, o ya resuelto esta cuestión, empezamos a charlar, podemos empezar a ver un poco esta cuestión del método de registración, o los métodos de registración, la registración contable, ¿sí? Desde la cual nos vamos a parar. ¿Sí? Entonces, por eso hoy comentaba esta cuestión, esta anécdota o esta situación de los exámenes finales. El examen final, por ejemplo, en el ejercicio pedía la registración contable de ciertos hechos, y más de un estudiante me encontré con que lo único que indicaba era la variación patrimonial que se estaba dando en esa situación, que no es nada que ver, no tiene nada que ver con la registración contable, son cosas completamente diferentes. Entonces digo, cuando hablamos de registración, lo que estamos haciendo es esto, es aplicar las cuentas contables en un asiento contable, ¿sí? Para reflejar ese hecho económico. ¿Sí? No estamos diciendo qué variación se produce. La partida doble es el método, ¿sí? Tiene ya este, 8 siglos, ¿sí? Que se viene utilizando, este, en realidad, un poco más acá en el tiempo se terminó de desarrollar, ¿sí? Pero ya venía de un par de unos cuantos años antes, y lo que muestra ahí es que debe existir una igualdad, una compensación, un balance, ¿sí? Entre este,
lo que nosotros registramos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el primer elemento o la primera definición que surge del uso de la partida doble o de la aplicación del criterio o el principio o el método de partida doble? El primero, que como lo dice el nombre, partida doble, debe aparecer no menos de dos cuentas contables en un asiento que registre un hecho. Es decir, yo no puedo poner ante la venta de un bien, no puedo poner solo la cuenta ventas por el monto de la venta y nada más, porque está faltando algo ahí. O sea, yo registré la venta, que es esa operación por la cual gané plata. Ahora, ¿pero qué más pasó? Seguramente cobré dinero, recibí dinero. Ahí aparece también la cuenta de disponibilidades, efectivo, caja, porque tengo que reflejar también, ¿sí? Este, la entrada de ese dinero. Un poco el ejemplo que decíamos hoy, por ejemplo, yo pago, compro, eso que decíamos, compro 10 lapiceras y las pago en efectivo. Si yo pongo solamente la cuenta mercaderías por las 10 lapiceras, como que me ingresó un activo, aumenté el activo en 100 pesos por las 10 lapiceras, y no reflejo que salió dinero de mi contabilidad, estoy, estoy mostrando, primero algo por supuesto inexacto, es decir, que tengo más de lo que en realidad tengo, porque no estoy reflejando la salida de un recurso, de un bien, en este caso dinero. Entonces, de mínima, fíjense que siempre hay dos cuentas, y esas dos cuentas, además, si hubiera tres, cuatro, cinco, las que fueren, en definitiva e integralmente, tiene que estar balanceada la cantidad de pesos que reflejo. Si yo digo que incorporé lapiceras por 100, no puedo poner que pagué dinero por 80, porque hay 20 ahí que algo pasó. O sea, no las compré a 100 o no las pagué a 80. Pagué 80 pero debo 20. Entonces tengo que registrar que debo 20, que tengo una deuda por 20. O no las compré por 100, las compré por 80. Entonces digo, siempre, importa qué cantidad de cuentas use, de un lado y del otro, de la igualdad contable, yo tengo que verificar dos cosas, que al menos sean dos cuentas, y segunda cuestión, que los saldos estén compensados. Otro error muy frecuente y recurrente que veo, que las cuentas o el asiento no compensa, no balancea. De un lado suma 100, del otro lado suma 99. Algo está mal registrado. Si eso aparece así, algo está mal. O sea, quédense con esa idea, ¿sí? El análisis que yo hago, registro y me da algo así, es porque algo me faltó, algo interpreté mal, en algo me estoy confundiendo. ¿Sí? Concepto o frase o definición, como para englobar y cerrar esta idea, es que la suma de las partidas del debe, es decir, lo que está del lado de la izquierda del asiento contable, tiene que ser igual a la suma de las cuentas o las partidas que registro en el haber, o sea, el lado derecho del asiento contable. Siempre. Bueno, el debe tiene que ser igual al haber. ¿Sí? Si son dos cuentas, es una contra otra. Si son tres, una contra dos del otro lado, dos contra una del otro lado. Después vamos a ver más adelante cómo se dan esas variaciones en función de qué registro. Ahora, ¿y eso cómo se da? Porque si ustedes después repasan el material de la clase 3 en la página 5 por ejemplo, ahí gráficamente yo les muestro un esquema que les va a ayudar, que uno podría entenderlo que cuando aumenta mi activo, puede ser que esté aumentando el pasivo. Esto que decíamos hoy. Compré, pero lo compré a plazo, por lo cual lo debo. Entonces, incorporé un bien, pero también incorporé una deuda. La otra es que sube el activo, o incorporo más activo, crece mi activo y baja el activo a la vez. ¿Por qué? Porque cambié un activo por otro. Compré las lapiceras, las pagué en efectivo. Me entró mercaderías, me salió, o salió de mi contabilidad, dinero. Entonces, creció un activo, bajó otro. Esa es otra combinación. La otra es que bajé tanto el activo como el pasivo. ¿Qué sería eso? Cancelé una deuda que tenía con dinero. Le debía plata a alguien, tenía una deuda, un pasivo, lo cancelo pagándole en efectivo, la deuda, la cuota. Entonces,
cancelé ese pasivo, desapareció mi pasivo, pero también bajó mi activo. Tengo menos plata que antes. La otra cuestión es, puede ser que sube el activo porque sube el patrimonio neto, en el caso de una venta, por ejemplo. Vendo, es una ganancia, cobro plata por la venta. O al contrario, compro, ¿no? O pierdo un juicio y tengo que pagar el juicio, ¿sí? O tengo que pagar la factura de la luz o el alquiler, que es un resultado negativo, ya lo vamos a ver. Entonces, el alquiler es un resultado negativo, baja mi patrimonio neto, una cuenta de resultados. Lo pago en efectivo, el alquiler baja mi activo, tengo menos plata. Esas son las combinaciones posibles y no sale de ahí. Entendiendo ese esquemita, también uno podría decir, bueno, estas son las cuentas que voy a usar y se comportan o se deberían comportar de esta manera, ¿no? Con estos pequeños tips o con o estos ayudas de memoria, estas reglas memotécnicas, bueno, claramente podríamos, o estamos en mejores condiciones de llegar a, a- a comprender o aplicar mejor el proceso de registración, que es lo más complejo al principio. Después, una vez que entendimos cómo se registra, la dificultad será en qué cuentas uso, qué características tiene, qué pasa cuando me manejo con mercaderías, qué particularidades hay ahí, cuando registro la compra-venta de un auto, qué pasa ahí, si pago el alquiler, qué pasa cuando lo pago antes anticipadamente o lo pago después, cómo registro los intereses, pero entendiendo estos principios, luego la dificultad será en ver qué cuentas uso y en qué proporción o qué valor le doy a esa cuenta, siempre con estas premisas, que si sube el activo puede bajar el pasivo o aumentar otro activo, que, eh, que entre en un asiento contable, de un lado y del otro, las cuentas tienen que estar, o los saldos de esa cuenta tiene que estar balanceado, tiene que dar lo mismo, que tiene que dar al menos dos cuentas. O sea, con esos tres o cuatro tips o premisas, estamos muy bien parados para la otra cosa, digamos. Y sumado a esto, lo que charlamos recién, que ya sería como completar el análisis ante la registración, que es pensar qué variación se produce. Eso me ayuda también a decir, bueno, para, si acá lo que está pasando es que varía el patrimonio en forma cuantitativa, es porque evidentemente habrá una cuenta de resultados, está creciendo algo, está bajando mi patrimonio. Bueno, a ver, entonces, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué pasó acá? Me habla de intereses. Ah, bueno, pará. ¿Qué variación? Entonces, en la medida que yo empiezo a entender y a decodificar la situación a partir de estas premisas, de estos conceptos, ¿sí? De estos lineamientos, bueno, voy a empezar a estar más cerca de la correcta registración. Después es práctica, es ejercitación y es, como les digo, profundizar en cada rubro en particular, que es lo que vamos a empezar a ver más adelante. ¿Sí? La otra cosa que nos queda, digamos, o que terminamos de ver esta semana, y ya para arrancar después la próxima semana, o sea, este jueves, a partir de este jueves en adelante, eh, con el tema de ya sí meternos en cada rubro, ¿no? Rubro caja, vamos a pasar por los rubros del activo, después el pasivo, para darle un orden. Este, y dentro del rubro del activo y pasivo lo vamos a ir viendo en función de esto, de corriente y no corriente también, porque son menos complejos los corrientes que los no corrientes, con lo cual empezamos por la parte más sencilla de interpretar, si se quiere. Pero antes de empezar con la particularidad de cada rubro, eso lo vamos a empezar a hacer ahora, o sea, ahora a partir de este jueves, nos quedaría ver o entender qué son los libros contables, dónde van a parar todas estas cuestiones de la registración, dónde registramos, ¿no? Porque hablamos hasta acá de hechos contables que producen variaciones, que esas variaciones se registran bajo un método, que es el de la partida doble, que para registrar existe lo que se llama la cuenta contable, que es ese eslabón o ese nexo entre el hecho que detecto lo que está pasando y cómo yo lo tengo que reflejar o registrar. Y lo registro en lo que llaman libros contables. Existen cuatro, ¿sí? Obligatorios por lo menos, en nuestro país, ¿sí? Y algunos accesorios, este, y que este,
todos ayudan o permiten distintas cuestiones. El libro diario, que es el lugar, ¿no? En este caso es un lugar digital, tecnológico en un sistema, o puede ser una planilla de Excel, o antes era un libro físico real, este, donde uno va registrando, por eso se llama diario, va registrando todos los días cada hecho que se produce. Cada vez que hago algo, pasa algo, o varía, o hay un hecho contable que produce variaciones, lo registro. Vendo, registro. Cobré dinero, registro la venta, ¿no? Todo lo que va pasando lo voy registrando en lo que se llama el libro diario. En ese libro diario es donde aparece fundamentalmente el asiento contable, ¿sí? Que es esta conjunción o este conjunto de dos o más cuentas, ¿sí? Que van compensadas, que está conformado por distintas columnas. La cuenta, perdón, en la columna o el espacio donde describo la cuenta, le pongo el nombre, disponibilidades, caja, mercadería, bienes, el nombre que yo decida, y las dos columnas que reflejan los importes, tanto en el debe como en el haber. Debe no tiene que ver con la palabra deber en términos de lo que le debo a alguien, ¿sí? Sino que en realidad el debe lo que está diciendo ahí es quién me debe a mí, lo que tengo yo, ¿sí? ¿Qué otro me debe? ¿Sí? Y el haber es, de vuelta, ¿no? Lo que yo debo, ¿bien? Entonces, no hay que confundir debe con lo que yo debo. Así están nomencladas, ¿no? El debe es la columna que va a la izquierda, donde yo registro el activo que aumenta, el pasivo que disminuye, los resultados negativos, mientras que en el haber, lo contrario. El esquemita ese memotécnico de activo que sube, ese con las flechitas, respeta las dos columnas estas, ¿no? Entonces, de un lado el debe, del otro el haber. Análogamente, ese, esa interpretación o ese análisis, digamos. ¿Sí? Eh, el libro mayor básicamente lo que hace es trasladar las, los asientos contables, las distintas cuentas que voy usando en los asientos, los voy trasladando a un mayor, ¿sí? Que es como una forma de llevar como un registro por cuenta de los movimientos que voy produciendo. Entonces, si yo no sé, cada vez, como decíamos recién, cada vez que opero con dinero efectivo, registro en la cuenta de disponibilidades y hago, no sé, 10 asientos con la cuenta de disponibilidades por día, y yo quiero saber en su momento cuánto dinero tengo en función de la contabilidad, sin tener que contar la plata físicamente. Si yo tengo que mirar 10 asientos contables para sumar los movimientos de las 10, es medio un lío. Ahora, si yo solo tengo trasladado en el libro mayor, que lo que hace es eso, es ir sumando esos saldos, rápidamente puedo ver cuál es el saldo al momento de consulta de esa cuenta particular. Entonces me permite tener información consolidada, o sea, por eso se llama mayorizada, ¿no? En términos más grandes, de qué saldos o qué tengo en mi poder y qué debo en términos más generales. Y por último, todo eso, lo que termina, digamos, concluyendo en lo que se llama balance general o estado de situación patrimonial, que es como una foto, ¿sí? A un momento determinado, en general se hace a fin de año o a fin de ejercicio, en 12 meses. Y lo que estoy haciendo, básicamente, lo vamos a profundizar más adelante, eh, traslado los saldos de los mayores a un momento de cierre, les digo, hasta acá llegué, hago un corte ahí para hacer un balance de vuelta, el término es bastante claro. Digo, a ver, entonces, ¿qué tengo? ¿Cuánto gané? ¿Qué tengo? ¿Qué debo? Es como ver una foto en un momento de todo lo que tengo. ¿A través de qué? De todas las cuentas que usé, en una sola imagen, que es el balance. Hasta acá entonces, un breve repaso muy rápido, pero preciso, creo, y lo más concreto que se puede, digamos, sobre los temas que vemos ahora, que en realidad lo que pretendía es, primero, bueno, un primer encuentro, para también dejar el compromiso
de que no sea el último, que sea el primero de varios, en tanto y en cuanto ustedes lo crean útiles, importantes, podemos hacer más de uno, eso, podemos hacer uno previo al primer examen, primer TP, podemos hacer uno de repaso, cuestión de que ustedes evacúen sus dudas antes del examen, podemos hacer otro antes del segundo TP también, y cuando ustedes lo crean necesario, podemos proponer una fecha en el medio, hacer otros más, ¿sí? Eh, Jessica, a ver, vamos, esperen que acá aparecieron consultas en chat que no vi. La actividad 3 empieza en marcha, ¿eh? La exposición de vengado, quiero saber qué tengo que explicar. Poder explicar los principios contables. Los principios está. Hay alguien que, eh, Julia comenta que los principios están en el libro de contabilidad financiera de Biondi, que está en el material, está en el repositorio. Son varios, ¿eh? No nos alcanzaría una hora más para hablar de los principios. En todo caso, si quieren, los dejamos para una segunda oportunidad. Son importantes, sobre todo el de vengado, ¿sí? Lo que podemos hacer, para no extendernos más, pues ya son las 9, yo puedo comprometerme de alguna manera con algún audio o algún video, explicarlos y dejarlos subidos. Entonces, ¿no? Puedo profundizar yo sobre esos temas, sobre por lo menos los que creo relevantes. La actividad era hacer una infografía, o sea, algo visual con, o es, no era, con cuáles son las partículas del principio, ¿no? El principio de vengado. Bueno, lo que dice es que, el principio dice que eh, las variaciones patrimoniales o los hechos contables se registran o se reflejan independientemente de cuándo se cobran o se pagan, se materializan, ¿sí? O se hacen efectivos. Podría aparecer eso en la infografía, o sea, elementos distintivos de cada uno de los principios. Esa es un poco la idea, desde un punto de vista más visual, sintético, ¿no? Que quien lo lea dice, ah, bueno, el principio de empresa en marcha, lo que me está diciendo es que se presume que la empresa está andando, que tiene continuidad, no que va a cerrar este año, que la voy a liquidar. Bueno, eso, ¿sí? Por supuesto, consultando la bibliografía. Eh, Dice, Luis me pregunta si el manual de cuentas es obligatorio confeccionar. A ver, no es obligatorio, no está exigido. Ahora, ayuda a quien lo tenga que usar. Imaginemos que tengo una empresa, mañana entra un asistente contable y tiene que empezar a hacer la contabilidad. ¿Y qué cuentas usa? Las que viene usando la anterior. Está bien, fenómeno. Y si quiere saber, che, ¿por qué acá no se usa la cuenta, no sé, previsiones o despidos, no sé qué? Bueno, busca el manual y dice, ah, no, está bien, esta cuenta no existe en el plan. O se usa para otra cosa. Es una forma de que cualquiera que quiera saber o entender cómo se usan las cuentas y para qué, pueda consultar. De vuelta, no es obligatorio, es importante que exista, ¿sí? Para interpretar cómo, cualquiera que quiera interpretar cómo registramos las cosas, esto tiene que ver con los usuarios de información contable. Bueno, que había usuarios internos y externos. El usuario interno es un empleado, quiere saber cómo registro, o un dueño que quiere entender cómo se registraron las ventas. Y no sabe porque no entiende la contabilidad, no la entiende. Ve el manual y amplía para qué se usa esa cuenta. Eso de los videos, bueno, me comprometo, si no son videos serán audios, ¿sí? Pero voy a aprovechar esos recursos multimedia como para ir viendo pastillas que aborden temas puntuales que creo que son centrales. El principio de vengado para mí es un tema central. Pero bueno, no nos alcanza el tiempo hoy, pero lo vamos a profundizar. Me comprometo a hacerlo. Y si no, un nuevo encuentro lo abordaremos. Eh, Florencia pregunta por el libro de Frederick Newton. El tema es, a ver, ahí hay una cuestión que yo lo comenté o respondiendo a algunas consultas de los foros. Eh, Ustedes verán que usamos mucha bibliografía digitalizada, ¿no? Que hay mucho material que está en el campus o en el repositorio. Hay un tema ahí de derechos de autor y que nadie puede, ¿sí? Digitalizar más del 30% de un texto para fines educativos. O sea, yo puedo escanear o compartir hasta el 30% de un libro, ¿sí? Siempre que sea para fines educativos. Como el libro de Fuller Newton se usa mucho para muchos temas,
excede ese 30%. Entonces no lo podemos ofrecer como digitalizado. O podríamos ofrecer hasta un 30% y el resto, ¿qué hacemos? Con el otro 60, 70 que usamos. Pero lamentablemente es un libro que habría que conseguir. Dicho esto, yo no puedo facilitárselos a ustedes por una cuestión, digamos, ética, ¿no? Yo soy el profe de la materia, no puedo, digamos, si no estaría como promoviendo la piratería, ¿no? La falsificación. O sea, hay cuestiones ahí que son bastante delicadas. Dicho esto, sí les digo que se consigue en Internet. Y seguramente más de uno de ustedes lo tiene. Lo que pueden hacer es ser solidarios y generosos entre ustedes, subirlo a un Drive y compartir ese link durante, no sé, un par de semanas y que todo el mundo lo descargue, lo compartan entre ustedes. ¿Sí? Yo no lo puedo hacer, espero que me entiendan, por una cuestión de cierta responsabilidad o moral, ¿sí? Institucional. Soy un profe en la universidad, ¿sí? No puedo estar, ¿no? Promoviendo esta cuestión, pero no lo desconozco, sé que el libro es muy caro, que no vale la pena comprarlo porque no lo van a usar nunca más, o muy poco, aún siendo contador el día de mañana. La realidad es que después ese libro no es de consulta frecuente. Entonces digo, la verdad que no podría decirle, no, vayan y cómprenlo, gástense 12.000, 15.000 pesos, porque les va a salir toda la vida. Mentira. Entonces, traten de conseguirlo. Si es una dificultad, bueno, escríbanme por el mensajero, vemos, no sé. Pero se consigue, hay que indagar un poco por internet, hay que navegar un poco y aparece. ¿Sí? Tal vez no la última versión, una versión anterior, que sirve igual, siempre con el recaudo de que por ahí los temas no aparecen en la misma página en la que nosotros decimos que están, porque las ediciones a veces varía un poco el orden, pero el tema está. Hay que buscarlo en el libro. ¿Bien? A ver, eh, Jessica me preguntaba hoy lo de. A ver, yo ya lo leí. Yo tengo, está, Luis Romero dice, yo tengo el libro y quiero el paso. Gracias, Luis. Es un buen gesto. Eh, Julia dice que bueno, el concepto de relacionar el costo lo encontrás en el libro de Biondi, lo podemos explicar. Florencia, Julia, podemos explicar también ese concepto de relación al costo. Este, Federico también, muy generosamente, dice que tiene la quinta edición. Florencia también lo tiene. No estoy encontrando en el libro el material para realizar la presentación. Bueno, no por eso, porque Fowler no lo aborda de esa manera, sí Biondi. Así que Florencia o los demás, léanse el texto de, de Biondi, es cortito y aborda esos principios. Bueno, yo les agradezco entonces a ustedes los que se ocupen de compartir eso, me parece que está bueno porque, como les digo, no desconozco que, que- que- que hoy en la realidad que nos toca vivir, si no hacemos esto, a veces no, hay cosas que no avanzan, no se pueden hacer, así que el que lo pueda compartir, bienvenido. Eh, bueno, nada, hasta acá entonces este primer encuentro con el compromiso de que yo siga sumando a esto material para que ustedes aporten. El compromiso de ustedes es esto, no guardarse dudas, no avanzar, si, si no hay una duda que no se puede resolver, me escriben al mail, me piden una nueva charla de este tipo, la hacemos, porque lo peor que les puede pasar es trasladar ese inconveniente a futuro, porque les va a pasar que podrán pasar el TP, los parciales, porque, bueno, nada, alguien los ayuda, no tienen tiempo de hacerlo en su casa, buscando. En el final es otra cosa. Entonces, nada, yo quiero que ustedes que están a tiempo puedan apretar y ajustar las cosas que vean que no quedan claras, no traslade ese error, y lo que sea necesario lo vamos a hacer. ¿Bien? Bueno, les deseo muy buena semana, buen fin de semana y felices Pascuas a los que creen. Les voy a estar subiendo la clase 4 entonces mañana jueves. Vamos a seguir poniendo actividades más de aplicación, que ser aquí, las actividades son, por supuesto, son de entrega obligatoria, pero no es una cuestión de que influye en la calificación, sino que es más de autocomprensión, ¿no? Que ustedes puedan ir leyendo, testeándose, viendo dónde se traban, cuál es la dificultad que aparece. Cuando haya una de presentación obligatoria que implique calificación, yo los voy a avisar.
¿sí? Por ahora son todas de aplicación y de ejercitación y refuerzo de conceptos. Bien, bueno, Perfecto. les deseo buena semana entonces y lo mejor. Igualmente, Adiós. me gustó. Un Hasta abrazo. luego. Adiós. Chao, hasta luego. Chau. Chao, buenas noches para todos. Chau, chau. Hasta luego.